Vamos a meditar un poquito sobre Primera de Reyes 18 al 21. El título es Politeísmo cristiano. ¿Sirves a un solo Señor o vacila tu lealtad entre dos pensamientos? Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque sabemos que ella es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Rogamos por entendimiento, porque podamos, Señor, aplicar estos principios a nuestra vida, que podamos, Señor, vivir fielmente a ti, al servicio a tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder pues dejar a un lado esta idea, Señor, pues de que te podemos servir en algunas áreas y en otras no, Señor. Ayúdanos, Padre, con esto. Sabemos que tu Espíritu Santo puede hacerlo y puede hacer esta obra en nosotros. Te pedimos también nuestra atención para poder guardar estos principios y aplicarlos en nuestro día a día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues ¿alguien ha escuchado o conoce el término oxímoron? ¿Alguien ha escuchado acerca de este término, esta palabra? Bueno, un oxímoron es algo que siempre usamos, ¿sí? Aunque no conocemos el concepto como tal, posiblemente sí usamos este tipo de palabras. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es cuando tú ocupas dos palabras con significados diferentes, ¿sí? Para dar un nuevo o dar énfasis a algo, para mencionar tal vez alguna paradoja, no sé. Por ejemplo, usamos comúnmente estas dos palabras como los muertos vivientes. ¿Sí? Son dos palabras con diferentes significados, pero pues nos dan la idea de algo, ¿no? O mencionaba ayer con los padres, cuando ocupamos este término de lavado en seco, es también, ¿verdad? Estos dos conceptos diferentes, pero que bueno, dan la idea de algo. En la poesía, por ejemplo, puedes encontrar mucho de esto, ¿sí? Una dulce ira, ¿no? O un dulce enojo. Dices, bueno, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, el politeísmo cristiano pues es un oxímoron, ¿sí? Son dos conceptos que chocan porque son diferentes, significan cosas diferentes. Ahora, ¿qué es el politeísmo? El politeísmo, digo, nos lo enseñaron en la escuela, es el culto a muchos dioses, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad ves culturas como la cultura azteca, maya, los griegos, los romanos, ellos rendían culto a muchos dioses. No tenían problema con rendir el culto a muchos dioses. De hecho, el que tú rindieras culto a muchas deidades era señal de una gente educada, o de mundo, ¿verdad? Ahora, el cristianismo no es un culto, no es una religión, una fe más bien politeísta, porque el cristianismo adora a un solo Dios. ¿Sí? Es lo que sabemos y lo que creemos y lo que hacemos. Es un solo Dios, es una religión monoteísta. De hecho, nuestro Dios es un Dios celoso, dice la palabra. Es un Dios que demanda adoración exclusiva. No comparte su gloria con nadie. No comparte adoración con ningún otro Dios. De hecho, el primer mandamiento comienza con esto: no tendrás otros dioses delante de mí. Eso realmente es el principio, ¿no? Es Dios diciendo, no vas a adorar, no vas a tener cultos fuera del mío. Lo que yo demando es adoración exclusiva. Entonces, cuando nosotros decimos politeísmo cristiano, pues choca mucho el concepto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el cristianismo, que se jacta de ser una fe monoteísta, pues adora a otros dioses? No, ¿verdad? Pero la religión cristiana como tal profesa adoración a un Dios, pero desgraciadamente en la práctica caemos en lo opuesto, en la adoración politeísta. Ahora, cuando yo hablo del
politeísmo cristiano, no hablo de que toda la religión cristiana termina siendo politeísta, no, sino hay un sector dentro de la fe cristiana que rechaza la soberanía de Dios en toda esfera de la vida y que evidentemente cae en este error, ¿sí? Entonces, cuando nosotros rechazamos la soberanía de Dios, o sea, el gobierno de Dios sobre todo y todos, caemos evidentemente en una especie de politeísmo, de culto a diferentes dioses. Ahora, en la antigüedad, ¿en qué consistía el culto a diferentes dioses? Tú podías llegar al culto de Júpiter, por ejemplo, o podías llegar al templo del dios, por ejemplo, del trabajo, y podías entregar ofrenda, podías realizar todo lo que demandaba el culto a este dios y esperar respuesta favorable en cuanto al trabajo. Podías salir de ese culto, cruzar la calle e ir al culto, por ejemplo, o al templo de la diosa de la fertilidad, porque necesitas hijos, no puedes tener hijos, entonces vas al templo de este dios. ¿Y qué pasaba cuando uno de estos dioses no te contestaba o no respondía a alguna de tus peticiones? Pues tan fácil como me cambio de templo o cambio de religión, de fe, porque no me está funcionando. Entonces el politeísmo en esencia es pragmático, es práctico. No me funciona, paso al otro. Me está funcionando, pues bueno, mientras me sirva, pues voy a seguir practicando esto, ¿no? Pero no solamente es pragmático, o sea, no solamente es práctico, sino también es humanista, porque se centra en las necesidades del hombre, lo que yo requiero, lo que yo necesito. Y si tú haces un estudio de estas religiones, ¿sí?, politeístas, vas a ver que el culto, pues prácticamente tiene que ver con las necesidades del hombre, lo que él necesita, ¿sí? En México tenemos pues cultos también politeístas. No sé si conocen a espero que no lo conozcan, santo San Antonio, ¿sí lo conocen? ¿Se han escuchado? Que este santo, bueno, normalmente es aquel que se le pide pues pareja, ¿verdad? Cuando andas mal de amores, pues necesito una pareja, vas con este santo. De hecho, es muy famoso porque lo ponen de cabeza, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo pones de cabeza es que está muy grave ya la situación, no consigues pareja, necesitas pues ponerlo de cabeza y ya una vez que consigues, ya lo voltean, ¿no? Entonces, esto es una especie de culto, ¿verdad? A una deidad o a un santo para que cumpla algún deseo o necesidad que tú tienes, ¿verdad? Y así como está este santo, hay una serie de diferentes santos que tienen pues digamos, o que cumplen diferentes necesidades, ¿no? Ahora, el cristianismo politeísta, este oxímoron que menciono, no es diferente. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que se ocupa de los aspectos, por ejemplo, de la economía, de la política, de los asuntos internacionales, ¿verdad?, entre naciones, del trabajo, de la educación, y ese Dios se llama el Estado. Pero está otro Dios que se ocupa tal vez de los asuntos no tan relevantes en la historia, como puede ser, pues no sé, el tema, por ejemplo, del corazón. Quiero que me ayude con mi matrimonio, ¿no? Y esos asuntos, digamos, más privados, pues es Jehová. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Estado no puede resolver algún tema o alguna necesidad? Pues vamos con el Señor, ¿verdad? Y pedimos. O viceversa, ¿qué pasa cuando el Señor no nos responde o no actúa como esperamos nosotros? Pues vamos al Estado a que nos ayude, ¿verdad? Entonces vacilamos vamos con uno y vamos con otro dependiendo de las necesidades. Y si te fijas, esta práctica es muy similar al culto politeísta del pasado. Ahora, en nuestro pasaje en Primera de Reyes 18:21, este fragmento dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Estas palabras las dijo el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal,
id en pos de él. No sé si recuerdan el contexto de este pasaje, ¿sí? Elías estaba enfrentándose a los profetas de Baal. ¿Recuerdas? Elías en este momento él pensaba que era el único que quedaba fiel al Señor, el único que no había doblado sus rodillas a Baal. Pero el Señor le anima y le dice, no, tengo ahí un remanente, no estás solo. Pero entonces Elías lo que hace es ir ante estos profetas y decir, ¿hasta cuándo van a estar claudicando, vacilando entre estos dos pensamientos? Si Dios es Dios, pues sigue a Dios. Y si es Baal, pues vete de lleno con Baal, pero no estés tibio, o sea, no estés que sí y que no. Eso es lo que estaba diciendo Elías. Entonces Israel se había corrompido y había corrido a los brazos de Baal. Y algo muy interesante, seguramente has escuchado en algún estudio bíblico que la palabra Baal significa señor, en el sentido de un amo. Pero también interesante que la palabra Baal significa esposo. Entonces cuando ves en la Biblia que Israel corría a adorar a los Baales, literalmente está diciendo corría tras otros esposos. Es por eso, y nos hace ya mucho sentido que en la escritura, por ejemplo en profecías como las de Oseas, tú ves que Israel pues era una nación adúltera, era una nación que fornicaba con otros dioses. Entonces ya te cobra sentido porque lo hacía en este sentido, corría a los brazos de otro esposo. Primera de Samuel capítulo 8 habla sobre las consecuencias de querer un rey como el de las demás naciones. ¿Qué es lo que dice el Señor a Samuel? Pues dales lo que te piden, porque no te han rechazado a mí, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Israel quería otro esposo en el sentido de que otra persona que les provea, que les cuide, que les proteja, que les defienda. Entonces Israel había llegado a este punto de decir, voy a los brazos de mi otro esposo, de Baal. Ahora, este pasaje en Reyes es muy interesante para lo que estamos meditando porque menciona la palabra claudicaréis. Tal vez es una palabra que no ocupamos en nuestro diario, ¿verdad? Hablar, pero esta palabra claudicaréis en el hebreo es la palabra pasaj, que significa vacilar. O sea, ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? De hecho, una interpretación un poquito más vívida o más visual es como cuando brincas de rama en rama. ¿Hasta cuándo van a estar brincando? ¿Sí? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes pues jugando, ¿verdad? Entre pues sí y no, todos tibios. Es cuando se refiere a no estar comprometido formalmente con algo o con alguien. No hay compromiso. ¿Qué pasa? Digo, lo puedes ver en tu vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú no te comprometes con algo? Pues estás vacilando, ¿verdad? Como que pues sí voy, pero de repente no voy, porque no hay un compromiso. Entonces es justamente lo que está retratando Elías en este pasaje. O sea, comprométanse con alguien. O sea, si es con Baal, pues comprométete ya de lleno con Baal. Pero no estés en esta dinámica de estar vacilando entre dos pensamientos. ¿Sí? Ahora, es interesante porque este pasaje no nos está hablando de que Israel se volvió ateo. De que Israel dijo, bueno, yo ya dejé el culto a Dios, a Jehová. Ya no creo en Jehová, no existe. Creo en Baal. No está hablando de un ateísmo, sino está hablando de un politeísmo práctico. O sea, me interesan las promesas de Dios. Me interesa ser parte todavía del linaje de Abraham, porque sí, o sea, me gustaría heredar todas las naciones. Me gustaría pues ser esta nación privilegiada entre las demás. Pero en la práctica, pues me interesa lo que me ofrece Baal. Y si esto lo pasamos a nuestro contexto, ¿sí? Pues es muy parecido, ¿verdad? En decir, bueno, me interesan las promesas de Dios, me interesa esto que dice Proverbios, ¿verdad? De que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él.
Pero en la cuestión práctica del día a día, pues yo corro a los brazos de alguien más. El primer mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí, en su aplicación más básica lo que te está prohibiendo es no rendir culto a otros dioses, ¿verdad? Es obvio. Pero en sus implicaciones más profundas es justamente donde nosotros fallamos. El primer mandamiento para nosotros cristianos es el eje de nuestra doctrina, es el eje de nuestra teología. De tal manera que si tú no reconoces ese primer mandamiento como la base, como el eje de la doctrina cristiana, vas a caer sí o sí en la práctica de la adoración o el culto a otros dioses. Si tú rompes el primer mandamiento, automáticamente estás quebrando el resto. Ya no hay doctrina cristiana si tú rompes este primer mandamiento o no lo crees o no lo practicas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú dices, bueno, sí, voy a tener a Dios de un lado, pero también voy a tener a otros dioses de otro lado, por otro lado? Ya no hay realmente una responsabilidad de obedecer el mandamiento de no robar, por ejemplo. Robo, ¿sí? Porque me es práctico. Puedo diezmar porque es algo que me hace ver bien en la iglesia, pero por otro lado puedo estar robando en mi trabajo. Y entras en una dinámica ética pues ya como que fragmentada. Cumplo la ley de un Dios para unas cosas, la ley de otro Dios para otras cosas, y esto es politeísmo. Y no debe de ser así. Un pasaje que me gusta mucho y lo repito bastante es Job 23:12, que dice: del mandamiento de tus labios no me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Ese es el primer mandamiento en la práctica. Me puedo estar muriendo de hambre, puedo tener la necesidad más grande del mundo, pero primero está tu ley. Antes que mi hambre, antes que mi deseo de algo. ¿Sí? Esa es la fe cristiana. El politeísmo práctico es: sí, Señor, te adoro, eres mi Señor, eres mi Rey, pero tengo hambre y voy a tener que tomar esto porque lo necesito. ¿Sí? Eso es politeísmo. Entonces, ¿qué es lo que demanda el primer mandamiento? Demanda exclusividad jurisdiccional sobre toda área de la vida. O sea, Dios está diciendo: todo es mío. Y yo demando adoración exclusiva en toda área de la vida, en la economía, en la ética, en la educación, en la familia. Incluso situaciones que uno no pensaría, como las vacaciones, son un área que tiene que estar bajo el gobierno de Dios. Y les he mencionado mucho, cada vez que salimos de vacaciones les digo a los chicos: no es ir a acostarte en tu cama todas las vacaciones, sino es: haz algo productivo, descansa, no estés estresado, reposa, descansa en el Señor, pero esto no quita que tengas que seguir con tus tareas, ¿verdad? Porque el reposo, dice la ley de Dios, es un día a la semana. Y tenemos también tiempos, ¿verdad?, de descanso, pero tiene que ser descanso bajo el Señor, de descansar en su provisión, de descansar en su cuidado, pero esto no quita que vamos a perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, incluso esta área de las vacaciones tiene que estar bajo el gobierno de nuestro Señor. No somos libres de hacer lo que queramos, porque en el momento que tú piensas: yo soy libre en esta área específica, ya rompiste este primer mandamiento. Ya no estás declarando soberanía absoluta de Dios sobre todo. Ahora, ¿qué dice el Salmo 24:1? Es un pasaje que nos da mucha luz a esto. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si llevamos este pasaje a sus conclusiones lógicas, este pasaje nos está diciendo que el Señor es dueño de todo y de todos, no solo de los cristianos, sino de todos. Entonces, si Dios es dueño de todo y todos, Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Eso es lo que nos dice el pasaje. Ahora, el problema parte de
las presuposiciones más básicas del cristiano, o sea, las ideas que tenemos que no son negociables, por así decirlo. Si tú no asumes que Dios es dueño de todo y que su gobierno es total, ¿cuál es la conclusión de esto? Entonces hay otro dueño, ¿no? Hay otro propietario. Y si hay otro propietario, entonces el Señor, pues no es soberano. Solo es soberano sobre cierta parte de nuestra vida, no sobre todo. En Roma, por ejemplo, había muchos dioses. La gente era libre de rendir culto al dios que ellos decidieran, ¿sí? Pero la máxima autoridad era el emperador. O sea, tú podías pasar todo el día entero rindiendo culto al dios que tú quisieras, al dios de tu elección. Pero cuando el emperador decía, ve y paga tu tributo, tenías que hacerlo. ¿Sí? No había de dos, o sea, no había de bueno, pues no, porque yo soy un fiel seguidor de Júpiter, por ejemplo. No podías decir eso. Era una relación exclusiva que el emperador decía, yo soy la autoridad. Sí, tienes tus dioses, pero yo soy la autoridad última. Esto es lo que vemos en el libro de Daniel, específicamente capítulo 3. ¿Recuerdas esta historia donde Nabucodonosor hace levantar una estatua y él emite un decreto en el que dice, bueno, todo aquel que al sonido del tamboril, del salterio, de la zampoña, ¿verdad?, del pandero, no adore esta estatua, directamente se va al horno de fuego. Él está diciendo, bueno, ustedes pueden ser pues seguidores del Dios que se les pegue la gana, pero cuando suene la trompeta, se rinden y adoran esta estatua que yo levanté. Esa es una declaración de soberanía. Adora a quien tú quieras, pero cuando yo hable, dejas tus ídolos a un lado y me rindes culto a mí. De hecho, en verso 15, cuando estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, están frente al horno de fuego y Nabucodonosor está en la última de, a ver, esta es su última oportunidad. Él dice, si ustedes no adoran mi estatua, ahí está el horno. Y menciona una frase fuerte que dice, ¿y qué Dios va a ser el que los libre de mis manos? O sea, reconozco que hay otros dioses, pero ¿cuál va a ser? ¿Quién va a tener más autoridad que yo para rescatarlos de esto? Ahora, todas las culturas paganas son politeístas. Pero aunque hay tolerancia de rendir culto a diferentes dioses, siempre hay uno que sobresale que establece la ley. Nabucodonosor, César en el tiempo de Roma son ejemplos claros de esto. Rindan culto a quien quieran, pero mi voz es la del rey. En México no es diferente. Tú puedes practicar la fe que tú quieras. Puedes ser católico, puedes ser cristiano, puedes ser testigo de Jehová, mormón, la fe que tú quieras. Porque dicen que tenemos libertad, ¿verdad? De asamblea y de practicar la religión que tú quieras. Pero esa no es libertad, es tolerancia. Porque cuando el Estado levanta su voz, dejas a tu Señor y obedeces. Es la misma práctica. ¿Ok? Ahora, rechazar a Dios en cualquier área de la vida es rechazarlo en todas. Sadrac, Mesac y Abednego en este pasaje sabían esto. Era tan fácil rendir culto a la estatua, hincarte, decir, sí, te adoramos y ya, vámonos a nuestra casa, no pasa nada. Era fácil hacer esto. Pero la implicación de esto era, entonces el Señor no es soberano. Faraón en Egipto, él entendía perfectamente el concepto de soberanía. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Deja ir a mi pueblo para que adore al Señor en el desierto. Realmente si tú ves esto, pues no era gran problema. Era ir al desierto, mira, los egipcios no van a ver qué hacemos, o sea, no los vamos a contaminar, nos vamos a ir lejos. Vamos a adorar al Señor en el desierto.
No te quita nada. Adoramos y regresamos. Pero Faraón sabía perfectamente qué implicaba esto. Era un desafío político. El que Faraón hubiera dejado ir a Israel a adorar en el desierto significaba que había otro Dios y que en esa área él no tenía soberanía sobre Israel, lo cual implicaba que no soy soberano. ¿Sí? Entonces, Dios no tolera rivales en cuanto a la adoración y el culto. Entonces, algo que necesitamos tener muy claro. ¿Qué nos dice Mateo 6:24? Jesús diciendo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando habla de las riquezas, Jesús se refería a un dios que se llamaba Mamón, ¿sí? Este dios se le asociaba con el dinero, con las riquezas. Entonces Jesús estaba poniendo este contraste, no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Pero en el principio de este pasaje no necesariamente tiene que ver solamente con las riquezas, porque este Dios Mamón puede ser el Estado moderno, puede ser el humanismo secular, puede ser la cultura del mundo, puede ser la psicología autónoma, la manera de razonar y de entender nuestra realidad partiendo de nuestra razón y no de la palabra de Dios. Eso puede ser el Dios Mamón, ¿sí? Cuando el cristiano divide su lealtad entre la ley de Dios y las normas de alguien más, ya se está poniendo en esta posición de querer servir a dos dioses. Muchas veces caemos en este error del politeísmo cuando nosotros entendemos o no entendemos correctamente el concepto de la adoración. Cuando mencionamos adoración, inmediatamente nuestra imagen se va a la iglesia, ¿verdad? Al culto de que estamos cantando, que estamos levantando las manos, a una experiencia privada, a una experiencia sobrenatural, ¿sí? Hasta cierto punto mística. Porque es algo que ya tenemos, ¿verdad? Que hemos crecido con esta idea de adoración. Dices, bueno, es que estamos levantando una generación de adoradores, una frase, ¿verdad?, común en la iglesia. ¿A qué se refieren? No, pues gente que está entregada al culto, ¿verdad?, del Señor, que de estas personas que, bueno, pues todo gira alrededor del tema de la iglesia, que son muy místicos en su manera de llevar su fe, ¿sí? Pero la adoración no es mística, es ética. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, no quiere decir que no involucre nuestros sentimientos. Claro que involucra el sentimiento, pero el sentimiento es el fruto, es el resultado. Ahora, la adoración es 100% ética. Tiene que ver con qué hacemos, más que con lo que sientes. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:15. Si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. ¿Cómo vas tú a demostrar el amor a Dios? Guardando su ley, aplicando su ley. Miqueas 6:6-8 dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amós 5:21-24 dice, aborrecí vuestras solemnidades, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Isaías 1:11-17, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Aprende a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado. Esa es la adoración en términos bíblicos. Guarda los mandamientos del Señor, haz bien al agraviado, busca el juicio, haz justicia, aprende a hacer el bien, deja de hacer el mal. Ese es el sacrificio, eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quieres rendir verdadera adoración a Dios? Haz justicia. ¿Quieres rendir verdadera adoración a Dios? Restituye al agraviado. Haz el bien, ama la misericordia, aplica estos mandamientos.
Y justamente este era el choque ahí o el punto de quiebre entre Jesús y los fariseos. Los fariseos veían la adoración como normalmente la vemos ahora. Mira, hay que cumplir con todas estas reglas dentro de la iglesia o que impone la tradición. Pero Jesús decía, no, hagan misericordia. ¿Qué es lo más importante de la fe? De la fe, pues la misericordia, la justicia. Esos son los aspectos importantes de la ley. Pero los fariseos decían, estás sanando en día de reposo, ¿por qué estás violando el mandamiento de Moisés? ¿Qué es más importante, guardar el día de reposo o la misericordia? ¿Cuál es la verdadera adoración? Guardar los mandamientos del Señor. Romanos 12, ¿verdad? Si entendemos que nuestro culto es ético, según Romanos es presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Es nuestro culto racional. Nuestro culto a Dios no se queda en lo privado, no se queda en lo sobrenatural, en la experiencia privada, en mi relación personal. Sí, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el aspecto público, que es aplicar sus mandamientos, no en lo privado, sino también en la esfera pública. Si niegas a Cristo sobre toda esfera de la vida, pensando que Él solamente gobierna o que el culto a Él es personal solamente, o que solamente está relegado a los aspectos del corazón o los domingos, está reduciendo a Cristo a un Dios más. No habría diferencia entre Cristo y San Antonio. San Antonio se encarga de los asuntos del amor y Jesús se encarga sobre los asuntos pues, de otras cosas, ¿verdad? El cristiano que niega el señorío de Cristo es un cristiano politeísta, cristiano. ¿Qué significa negar el señorío de Cristo? Reducir a Cristo a un Dios entre otros. O sea, poner a Cristo en un nicho al lado de otros santos o de otros dioses. Predicar a un Cristo como Salvador solamente es un acto politeísta, porque Cristo no solamente es Salvador, es Señor y Salvador. ¿Y qué es Señor? Es esposo, es proveedor, es guardador, es defensor. No solamente es Salvador, porque se predica muchas veces esto. ¿Quieres escapar de la ira de Dios? ¿Quieres pasar la eternidad con Dios? Ahí está el boleto. Pero eso no implica ninguna responsabilidad aquí y ahora. No demanda nada de nosotros. Es por eso que es muy fácil recibir ese mensaje de salvación. Permitir, por ejemplo, que la política, la economía, la familia y la educación sean gobernadas por alguien más, por otro señor. Recordar que no hay neutralidad. Si no está bajo Cristo, esa esfera de la vida está bajo alguien más. No hay neutralidad, no hay puntos huecos donde, pues ahí falta un Dios. Si no es Cristo, es alguien más. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no hay un punto intermedio. Israel en el Monte Carmelo no estaba optando por un punto intermedio de adoración. Israel en el Monte Carmelo estaba optando por rebelión a Dios, por guerra a Dios. ¿Sí? El Shema. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿por qué es importante para lo que nosotros o lo que nos trae aquí, que es la educación de los hijos? ¿Sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque el propósito de la educación es transmitir la cultura de Dios a la siguiente generación. Es transmitir las herramientas para interpretar la realidad. ¿A qué me refiero cuando digo interpretar la realidad o las herramientas? Es instruir y enseñar a nuestros hijos a entender cómo funciona la vida. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos aquí haciendo. Les enseñamos matemáticas, español, ciencias, pero con el propósito de que ellos entiendan la vida como es, como Dios dice que es. ¿Cómo funciona la vida? El hombre no vive o no vivimos en un mundo gobernado por el azar.
No vivimos en un mundo así, sino vivimos en una creación ordenada, en donde la vida del hombre está regida por la ley de Dios. Y así como está regida por la ley de Dios, nuestra vida también está regida por un marco de sanciones históricas y verificables. Así es como vivimos y así es como funciona la vida. No hay eventos, diría el filósofo Bantil, no hay hechos brutos en la creación. O sea, hechos que están ahí simplemente esperando a que la razón del hombre venga y los interprete. No existen. Todo tiene un propósito, un significado y un porqué está ahí. Cada átomo de toda la creación tiene un propósito porque así lo diseñó el Señor. ¿Sí? Entonces eso es lo que tratamos de hacer por medio de la educación, de instruir a nuestros hijos a pensar los pensamientos de Dios después de Él y a entender su entorno como Dios dice que es. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, tu hijo comete una falta en casa, una falta grave, y tú no le disciplinas porque te ganó el corazón? ¿Qué pasa ahí? No le estás enseñando cómo es la vida, de que en la vida hay consecuencias, ¿verdad? Por nuestras acciones, que tarde o temprano va a llegar una consecuencia. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano va a haber una consecuencia de nuestras acciones. Nuestros pecados, por ejemplo, nuestras transgresiones, no burlamos a Dios con nuestros pecados. No es que digas, mira, me salí libre de mis pecados, o sea, no sufrí las consecuencias por mis pecados, ¿sí? Me le fui vivo a Dios, por así decirlo. No, ¿sabes por qué? Porque Cristo pagó. Entonces sí hubo una consecuencia. Ese es el mundo en el que vivimos. Tenemos que reflejar esto y enseñar a nuestros hijos esto. Dice el Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Otra vez dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa o en la iglesia. No, en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si te fijas, está hablando de un Dios, una verdad, una ley que tienes que repetir a tus hijos, no el domingo, sino el lunes, martes, miércoles, desde que se levantan, cuando están desayunando, cuando están en el camino a la escuela, cuando regresan, cuando se van a acostar. Es una instrucción total. ¿Sí? El Shema es una declaración de guerra. No sé si lo han visto de esta manera. ¿Por qué? Porque declara guerra a otros sistemas de pensamiento, declara guerra a otras filosofías, a otras religiones. Está declarando el Shema que no hay territorio neutral, hay un Dios solamente. Y la instrucción de su ley tiene que ser total, no solamente unos momentos en el día. ¿Sí? Ahora, sobre los devocionales que llevamos en casa, tu devocional en casa no debe de ser toda la instrucción de la Biblia que debe tener tu hijo. Yo pienso que el devocional en casa tiene que ser la manera sistemática en la que enseñamos a nuestros hijos a estudiar la Biblia. En los devocionales les enseñamos cómo ellos deben de estudiar la Biblia, para que cuando sean adultos tengan una línea de cómo saber leer la Biblia, cómo aplicarla a su día a día. Pero esa no es toda la instrucción que deben de tener. Como dice aquí el Shema, es cuando se levanten, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, en todo momento. Esa es la instrucción cristiana. Entonces el devocional lo que nos ayuda es a estructurar cómo estudiamos. Sin embargo, la instrucción es a toda hora. Cuando haces el súper, ahí estás instruyendo a tu hijo a interpretar la realidad. ¿Qué compras? ¿Cuál es tu lista de súper? ¿Honra a Dios? ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás cuidando el cuerpo de tus hijos? ¿Estás cumpliendo la ley de Dios en la lista de súper? ¿O no?
Ahí es donde enseñas a tus hijos a interpretar. ¿Por qué compramos siempre este tipo de comida? ¿Por qué mi lista de súper está bajo el gobierno de Dios? ¿Sí? Y tu hijo ya está pensando, o sea, las compras también no son neutrales. ¿Cómo me he visto? Lo que acabamos de hablar. No hay neutralidad en la vestimenta. Me he visto de cierta manera porque quiero ¿qué? Manifestar en que creo también. Manifiesta tarde o temprano en lo que creo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablas en tu casa? Todo eso es una instrucción. Cuando se sientan a comer, pues nos comemos al pastor, ¿verdad? ¿Cómo dijo el pastor eso? ¿Cómo fue a decir el hermano? Todo eso es instrucción. Estás enseñando a tus hijos cómo deben de honrar a las autoridades o aquellos que están en autoridad sobre ellos. ¿Sí? ¿Cómo interpretan la historia? Estamos viendo las noticias. ¿Cómo interpretan la historia? Decimos, es que ya se va a acabar el mundo, ya hay que correr. O estamos diciendo, son los juicios del Señor y el Señor está en su trono. ¿Qué enseñas? Todo es instrucción, todo es didáctico, todas son herramientas que Dios pone frente a nosotros para instruir a nuestros hijos. El Shema es una afirmación política, ética, educativa y cultural con consecuencias absolutas que declara que no hay territorio neutral. Si te fijas, el Shema fue dado a Israel justamente antes de ir a la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida era una tierra pagana, donde había la adoración a muchos dioses. Entonces Israel iba a llegar con este estandarte de un Dios, una ley, una verdad. Iba a una conquista, no solamente por medio de las armas, sino una conquista cultural. Entonces no hay zona autónoma, no hay dominio donde otro señor tenga derecho a gobernar, aparte de Cristo. Entonces, educar es transmitir la forma correcta de adoración y culto. Porque ya vimos que la adoración es ética. Entonces, la educación es enseñar a nuestros hijos a adorar correctamente a Dios a través de su ética, a través de su vida, a través de cómo se lleva con sus compañeros, cómo se lleva con las autoridades, cómo trabaja, cómo mide sus tiempos, cómo ocupa su tiempo. Eso es adoración. Digo que volviendo a lo que decía Miqueas y Amós, ya estoy hastiado, dice el Señor, de tantos becerros que vienen aquí a ofrecerme, pero llevan vidas que no me agradan. Yo lo que quiero es realmente que hagan justicia, que hagan el bien. Esa es la adoración que yo quiero. Entonces, la educación es enseñarles a ver la realidad como un terreno bajo el gobierno del Señor. Toda área debe de estar bajo el gobierno de Dios. Todo. Tú pon el nombre del área que tú quieras y debe estar bajo el gobierno de Dios. Ahora, ¿qué preguntas para evaluarnos? ¿Quién gobierna la economía de tu hogar? La economía, la palabra de Dios, la lógica del mercado o tus intereses. Y estas preguntas son muy filosas en este sentido, porque pueden discernir muy bien dónde está tu adoración. Cuando recibes tu primer pago, ya sea de la manera que sea, ya sea por la venta de un producto, ya sea por medio de un sobre, de un cheque, de una transferencia, no sé cómo te paguen. ¿Qué es lo primero que haces con ese dinero? ¿A dónde va ese primer billete o esa primer transferencia que tú haces? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿Te riges por la economía o el mercado, tus intereses o la palabra de Dios? ¿Quién rige tu ética del trabajo? Cuando estás en el trabajo, ¿sí? ¿Cómo te comportas? ¿Bajo las normas de la ley de Dios o bajo las normas de la cultura? Porque puede ser, ¿verdad? Estamos el domingo, hablamos y tenemos una relación con los hermanos en la iglesia, ¿sí? ¿Verdad?
ocupamos hasta cierto tipo de vocabulario, porque hay un lenguaje también, ¿verdad? Cristiano. Pero ¿qué pasa el lunes cuando entras al trabajo? Ya te comportas como los compañeros de trabajo, ya entras en los chistes del trabajo, ya entras en la ética de, no, pues mira, no se va a dar cuenta el jefe, no, pues hay que salirnos antes, no, pues eso que lo haga alguien más. ¿Entras en esa dinámica o te rige la ética basada en la ley de Dios? ¿A los pies de quién están tus talentos y capacidades? Todos tenemos talentos, capacidades que Dios nos ha dado. ¿Están trabajando para construir la ciudad de quién? ¿Del hombre o la ciudad de Dios? Pero es que yo trabajo en una empresa o en una fábrica, ¿eso qué? Pues sí, pero aún así puede servir para los intereses del Señor. ¿Bajo cuál norma tratas al prójimo? ¿La norma de tu enojo, tu felicidad, te trato como yo me siento o te trato como el Señor demanda que te trate? El Sermón del Monte es básico para esto. ¿Sí? Jesús mismo dice que nada más vas a tratar bien a los que te caen bien. ¿Qué mérito tienes? Si tu enemigo te pide un vaso con agua, dale. Si te pide ir una milla, ve 2. ¿Cuál es la norma que rige tu trato hacia el prójimo? ¿Me caes bien? ¿Me hiciste bien? Te trato bien. ¿Me haces mal? Pues ya no. ¿Sí? Ahora, ¿estás instruyendo a tus hijos para vivir como cristianos que reconocen a Cristo como gobernante sobre todo, o para vacilar entre dos pensamientos? Y eso comienza en casa. O sea, tus hijos observan cada cosa que tú haces. Cosas que uno tal vez no pensaría, por ejemplo, en cómo llevas tus finanzas. Tal vez ellos desconocen muchos aspectos, ¿verdad? De las finanzas familiares y de cómo funciona, pero saben y observan cuáles son tus prioridades económicas, cuáles son tus prioridades, ¿verdad? En cuanto al trabajo. Cada vez que tus hijos te escuchan hablar del trabajo, ¿qué son quejas? Otra vez. Y me dijeron, no, ya no aguanto el trabajo, ya quiero renunciar, ya quiero. Eso es una instrucción a tus hijos. ¿Qué van a creer tus hijos acerca del trabajo? Que es una maldición. Y van a decir, bueno, pues trabajo, pero trabajo porque pues tengo que sobrevivir. En lugar de que sea un lugar de dominio para él. ¿Recuerdan este pasaje en Mateo 22, 21? Dice, dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Esto era una respuesta que Dios dio para hablar sobre el tema de los impuestos. ¿Sí? Los fariseos llegaron a decirle a Jesús, ¿es lícito pagar impuesto a César o le pagamos a Dios? A ver, ¿a quién le pagamos? Jesús. ¿Sí? Pero muchos toman este pasaje para justificar un politeísmo también, pensando que hay cosas que le pertenecen a César y hay cosas que le pertenecen a Dios, diciendo, mira, Jesús dijo que le diéramos a César lo que le pertenece y a él lo que le pertenece. ¿Sí? Pero Jesús responde presionando las conciencias de quienes le estaban cuestionando. Ahora, todos ellos que estaban cuestionando eran fariseos, eran hombres que conocían la ley, que conocían las escrituras. Seguramente en algún momento de sus vidas se toparon con el Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, bajo esa premisa de que todo y todos pertenecen a Dios, ¿sí? Jesús es que dice, ok, tráiganme la moneda entonces. Y que la moneda decía, o traía la imagen de quién, de César. ¿Y César a imagen de quién está hecho? De Dios. Entonces, partiendo de esta premisa es, ¿qué le pertenece a César? Nada. Es como pensar que tienes un pastel y decir, bueno, Jesús, perdón, pero este pastel es de César, esta rebanada es de César, no es tuya.
Esto implica que algo le pertenece a alguien más y no, que Jesús no tiene autoridad sobre ese pedazo. ¿Sí? De hecho, habían llegado ellos a tal grado, y es por eso que Jesús pide la moneda, porque la inscripción detrás de la moneda decía: no hay salvación sino en César. Es por eso que les digo, era la misma dinámica que Elías en el Monte Carmelo. Si él es Dios, pues dale lo que es de él. Si César es Dios, pues págale todo lo que tú quieras pagarle. Pero si yo soy Dios, págame a mí. O sea, no era tan fácil como decir, bueno, dale su parte y a mí dame mi parte. No se salió tan fácil Jesús con esto, sino fue y presionó la conciencia de ellos. Mira, aquí está tu Dios. Si Él es Dios, pues dale. Él es tu esposo, págale lo que te pide. Esa es la misma idea, ese es el mismo punto al que llevó Jesús a estos hombres. Entonces, si nosotros como creyentes decimos que la tierra y su plenitud pertenecen al Señor, ¿qué le pertenece a César? Nada. ¿Qué le pertenece a otros dioses? Nada. Todo es del Señor. No existe un politeísmo inocente. Es que no sabía. No existe. El cristiano que niegue el señorío de Cristo sobre toda esfera de la vida es un cristiano politeísta. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? La adoración verdadera es obediencia ética en toda esfera. ¿Quieres levantar verdaderos adoradores, como se ocupa ahora el término en las iglesias? Levanta gente que obedezca a Dios, que tus hijos obedezcan a Dios en toda área de la vida, en su trabajo, en la familia, con los amigos, en la política, en la ética, que su manera de ver las cosas sea desde una perspectiva en la que Dios tiene autoridad. Instruir a nuestros hijos en la cultura de Dios, ese es el mandato que leemos en el Shema. Eso es instruirlos, es sumergirlos literalmente en el entendimiento de que todo es suelo sagrado. Y Cristo no es un Dios de nicho, es un Dios sobre todo lo creado. Entonces es algo para que cada uno se evalúe, se autoevalúe y diga, a ver, si he estado practicando esta especie de politeísmo, si he estado entregando ciertas áreas de mi vida a otro Dios, ¿sí? Si he estado yo reconociendo tal vez a Dios como mi Señor en ciertas áreas, pero en otras no tanto. ¿Sí? Y terminando ahí con lo que dijo Elías, si Jehová es Dios, síguele. Si Él es Dios, síguele. Si realmente crees que Él es Dios, ya no vaciles entre dos pensamientos. Ya no juegues a que, bueno, sí, o falta de compromiso. Dice Apocalipsis que a los tibios, ¿qué? Los vomitaré. ¿Sí? O sea, no hay neutralidad en esto. Si sigues a Baal, si sigues a los dioses, síguelos. Pero si es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, síguele a Él y vive en sus términos. Entonces el punto de esto es que entendamos que nuestro Señor no es un Dios de nicho, no es un Dios para los domingos o para ciertas áreas de la vida o para el corazón, sino es para toda la vida. Eso es nuestro Señor. Es un Dios que gobierna sobre todo y sobre todos. Entonces vamos a orar, ¿sale? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres fiel y que a pesar, Señor, de nuestras fallas y de que a veces, pues en nuestra ignorancia o en nuestra rebeldía, Señor, tratamos de buscar pues beneficios fuera de ti, tú nos has tratado con misericordia, Señor. Y siempre nos animas y tu Espíritu está ahí también para redarguirnos. Y te pedimos, Padre, que en esta hora pues nos sigas capacitando para ser siervos fieles, para ser siervos, Señor, que no claudican entre dos pensamientos, que no vacilamos en cuanto al compromiso contigo
con el mundo, sino que reconocemos, Padre, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre, y que los reinos del mundo van a ser de tu Hijo Cristo, Padre, y que no va a haber rodilla que no se doble, ni lengua, Señor, que no confiese que tú eres el Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, a pesar de que nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, pues pueden percibir que el humanismo avanza y que los enemigos, Señor, de tu Hijo Cristo, pues aparentemente siguen avanzando. Señor, que podamos por fe creer que, como dice tu palabra, que todos tus enemigos serán puestos por estrado de tus pies. Te damos gracias, Señor, y anímanos en esta fe, anímanos a vivir en términos de esta ley, Señor, que tú has puesto delante de nosotros. Haznos valientes, haznos esforzados, Señor, para poder cumplir con la tarea que tienes para cada uno de nosotros y poder instruir a tus hijos, Señor, también en esta verdad. Te damos gracias y también pedimos por estos alimentos, que es la manera visible y concreta de tu fidelidad, de que no nos dejas, de que no nos abandonas, Padre, porque tenemos alimento en nuestras mesas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús.